del quinto año de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Michel. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En la clase pasada, habíamos conversado aspectos muy importantes, inclusive desde tiempo, yo les he dicho a ustedes, la historia del Perú, la historia continental, la historia mundial, nunca dejan de lado los tres aspectos o tres puntos importantes: el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico. Todas las acciones, los hechos trascendentales que se llevan a cabo a nivel mundial están bajo los principios del aspecto político, social y económico. ¿Sí? En esta clase vamos a ver todo aspecto político, aspecto social, aspecto económico. Yo recuerdo cuando estoy hablando sobre este punto, yo recuerdo para el primer gobierno de mi amigo Alan García, yo estuve trabajando en Paramonga y tenía que visitar Paramonga el señor Alan García porque estaba en campaña para la presidencia de la República. Entonces, justo frente a la Paramonga, ahí se baja para ingresar caminando hacia el centro de Paramonga. Y era populista, pues, popular, qué sé yo. Cuando empezó a caminar acompañado del resto de los integrantes de su partido político, agarraba y saludaba con una sonrisa. Dios mío, las chicas, las damas, agarraban y le decían: Alan, mira, Alan. Inclusive querían saludarlo, decían que le dé la mano, qué sé yo. Ya lo fue todo bacán. Eso es, pues, de una personalidad populista, pues. Claro. ¿El actual presidente de la República acaso no ha llegado a 84% de su trabajo que está realizando? Eso es el populismo, pues. Claro. En América Latina han habido presidentes de la República populistas. Por eso dice acá, el populismo en Latinoamérica. Concentrémonos tan solamente en América Latina. ¿Por qué se caracterizó el populismo en América Latina? Por la figura de un líder fuerte y carismático. Alan García, que para descanse. Después, Guillermo Billinghurst, cuando llegó al gobierno del año 1912, 13 hasta el año 1914. ¿Por qué? Para agarrar el populismo que hizo, bajó el precio de los productos de primera necesidad. El azúcar, por decir, costaba $1 el kilo. Él agarró cuando llegó a la presidencia a 50 céntimos el kilo. El arroz, $1.50, ya $1. Ese es populismo, la forma como adquirir el populismo. Mi amigo Guillermo de Billinghurst estuvo 2 años, si no me equivoco, 3 años máximo en el gobierno. ¿Y acaso después no le dieron un golpe de Estado? Imprecisión ideológica. ¿A qué partido político perteneces? Los populistas, los presidentes, los gobernantes populistas no saben a qué partido político pertenecen. Dice: yo no soy de derecha, tampoco soy de izquierda, no soy ni del centro derecha, ni del centro izquierda. Entonces, ¿a qué partido político perteneces? A ningún partido político.
Ese es el populismo, pues. Imprecisión ideológica. ¿De qué ideología es este gobernante? Una política económica desarrollista que incluye programas de industrialización y nacionalizaciones. Eso fue una política económica, la industrialización y las nacionalizaciones de las empresas. Ya pues ya más o menos hacia qué partido político se iba. Eso fue las principales características del populismo en América Latina. Las sociedades latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX, fenómenos que redefinieron la sociedad latinoamericana fueron los procesos migratorios y la inclusión de la mujer en la vida política. Repito, las sociedades latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. Primera mitad del siglo XX. Ubíquense. Cronología. Fenómenos que redefinieron a la sociedad latinoamericana fueron dos los fenómenos. Los procesos migratorios y la inclusión de la mujer en la vida política. En América Latina, esos dos puntos de mayor trascendencia. Los procesos migratorios, hay que abrir las puertas para la migración. Y la inclusión de la mujer en la vida política. Hasta 1950-60, las mujeres aquí en el Perú no tenían conocimiento, no es que no tenían conocimiento, sino no se preparaban como para poder participar en la vida política. En nuestro país, sí, terminaban su secundaria y ahí quedaba todo. Ahora busca tu familia, pues, y punto. ¿Ah? Los procesos migratorios. ¿Qué cosa viene a ser la migración? La migración es el movimiento de la población. ¿Y de qué manera agarra y se hace este movimiento? Inmigrantes y emigrantes. Inmigrantes los que llegan y emigrantes los que salen. Por supuesto. Inmigrantes, los que vienen de Paramón a Barranca, los que vienen de Supe a Barranca, y emigrantes, los que salen de Barrancas hacia otros sitios, a otros lugares, a Paramón, a Pativilca, esos son los emigrantes. Ya está. Ahora eso apliquen en un país o en un continente. Apliquen esos dos términos. Los procesos migratorios fueron la inmigración europea. ¿Acaso no llegaron los italianos a América Latina? ¿Acaso no llegaron los españoles a América Latina? ¿A qué países de América Latina? ¿Acaso no llegaron a Argentina? ¿Acaso no llegaron a Brasil? En su mayoría. La inmigración asiática. Los asiáticos, la inmigración, o sea, están ingresando, están entrando a nuestro país. ¿Acaso no llegaron los chinos? ¿Acaso no llegaron los japoneses? Al Perú sobre todo, a México luego y a Brasil después. A eso es lo que estamos llamando, pues, los fenómenos migratorios. Las mujeres y la ciudadanía, presencia de la mujer en los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. Después ya empezó esta situación, presencia de la mujer en los movimientos revolucionarios de América Latina. ¿Acaso no estamos viendo, acaso no estamos observando por televisión cómo los hombres y las mujeres en Estados Unidos están saliendo en plan de protesta por el racismo? Ya, pues porque las mujeres también ya participan ahora para reclamar, hacen sus marchas, para demandar. Eso lo estamos viendo, lo que antes no había, lo que antes no se hacía.
Presencia de la mujer en los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. El sufragio femenino se dio en Uruguay. El primer sufragio femenino se dio en Uruguay. Y el derecho de voto en el año 1917. En Argentina, el sufragio femenino, porque tan solamente los varones participaban en el sufragio, pero aquí, Argentina, en 1947, el sufragio femenino. En el año 1955, el sufragio femenino, ¿acaso no se dio en el Perú? Ahí está el asunto. El oncenio de Leguía. Estamos en 1919, 1930, 11 años. Por eso se le llama el oncenio de don Augusto B. Leguía, de don Augusto Bernardino Leguía, quien gobernó el Perú de 1919 a 1930. Por eso se le dice el gobierno del oncenio. Y el lema de su partido era Patria Nueva, así como de otros partidos, por ejemplo, Liga. ¿Cuál fue el lema de Liga? Hechos y no palabras. De Fernando Belaúnde Terry, el Perú como doctrina, y así sucesivamente. El oncenio de Leguía, de 1919 a 1930, 11 años gobernó el Perú don Augusto Bernardino Leguía. Régimen autoritario al que llamó Patria Nueva. Según él, dice que gobernaba en forma democrática. No, eso era tan solamente en palabras, pero en hechos había pues un gobierno, digamos, autoritario. Su lema fue Patria Nueva. Patria Nueva. Establecimiento de un régimen autoritario, ¿ya ve? Acciones. Dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Y ahora, por favor, ¿quién gobernaba en el Perú antes de 1919? Investiguen ustedes, indaguen ustedes, busquen ustedes, averigüen ustedes. ¿A quién dio el golpe de Estado? ¿Quién? Don Augusto Leguía. Derrocó, aquí está, derrocó ¿a quién? A don José Pardo. Lo dejó fuera del poder. Convocó a una asamblea nacional. ¿Quién? Augusto Leguía, para que redactara una nueva constitución que fue aprobada en 1920. Se dio la asamblea constituyente, redactó una nueva carta magna, una nueva constitución que fue aprobada en el año 1920. ¿Y qué cosa viene a ser la constitución? Es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes que está tipificado nuestras. ¿Qué cosa? Normas, nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones. Por supuesto. Luego viene, a ver, vamos a ver, reformas constitucionales y las reelecciones. Mi querido amigo gobernó 11 años manejando la Constitución,
cambiando, modificando algunos artículos para que cuando se llevasen a cabo las elecciones siempre va a salir triunfante. Siempre eso se llama la revolución democrática. Ya se va a cumplir su periodo presidencial. Convocaba una asamblea constituyente para cambiar algunos artículos de la Constitución que le favoreciera a él durante las elecciones y que siempre tenía que salir electo como presidente. A eso se llamó la revolución democrática. Ay, Dios mío. Reformas constitucionales y las reelecciones, acciones. Se dio la Constitución de 1920. En el año 1923, el Congreso modificó la Constitución y aprobó la reelección inmediata. Reelección inmediata. Lo que logró mantenerse en el poder a Leguía. En 1927, Leguía logró modificar la Constitución para ser reelegido por tercera vez como presidente de la República. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se maneja? Es lo que ha sucedido en Venezuela también, pues. Cuando hay elecciones, el presidente de la República Venezolana, ¿qué hace? Cambia algunos artículos de la Constitución, se lleva a cabo las elecciones y sale elegido presidente de la República. Eso es pues una revolución democrática. ¿Qué hizo mi amigo, digamos, Fujimori? En el año 1993, si no me equivoco, ¿acaso no hizo también un cambio de la Constitución? Para agarrar y decir luego, no, yo tengo que presentarme como presidente, como candidato a la presidencia de la República recién este año, porque eso ha sido de acuerdo a la otra Constitución. ¿Qué cosa? Las medidas políticas en el oncenio. ¿Qué acciones políticas se llevó a cabo durante el oncenio? 1919 a 1930. Medidas políticas, económicas y sociales que se aplicó durante la Patria Nueva. Fue el eslogan, Patria Nueva. Medidas o acciones de carácter político, de carácter social y de carácter económico. Fueron, por ejemplo, la modernización del Estado. Tenemos que modernizar el Estado de acuerdo a los adelantos científicos y tecnológicos. Tenemos que modernizar el Estado. La inserción del Perú en el sistema económico internacional. ¿Por qué el Perú no va a estar, digamos, formando parte del sistema económico internacional? Entonces vamos a hacer que el Perú forme parte del sistema económico internacional. La creación del Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. ¿Qué funciones tiene el Banco Central de Reserva que fue creado durante el gobierno de Augusto B. Leguía en el año 1922? ¿Qué funciones tiene el Banco Central de Reserva? Alumnos y alumnas de quinto de secundaria, ¿qué funciones tiene el Banco Central de Reserva del Perú? Ojo con eso. Y la economía de nuestro país tiene que estar en relación, como respaldo, la cantidad de oro que tenemos. Hasta aquí es el tope, porque el oro que tenemos es hasta ahí. Y si nos pasamos ya no vale. Entonces, esa es una forma de manejo del Banco Central de Reserva. Cuidar la economía del país. El estímulo a las actividades económicas como la industria y la construcción. Como la industria y la construcción. ¿Acaso no son, digamos, actividades en donde va a ganar y el Perú va a crecer económicamente?
¿Qué ha hecho el gobierno ahora del señor Vizcarra? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? No ha dado cierta, digamos, libertad como para que vayan a trabajar en construcción y algunas actividades económicas. Ya yo he visto aquí en Barranca, ya están llenando el techo ya de una vivienda, de un edificio, hoy día en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde. No he podido ni pasar porque cualquier cantidad de cementos en la pista, cualquier cantidad de ripios en la pista, cualquier cantidad de arenas en la pista. ¿Por qué? Porque eso se va a beneficiar económicamente el municipio, la región y el país. Delivery, ¿ya acaso no está funcionando? La aplicación de una legislación social que favoreció a la clase media, de una legislación social. O sea, la clase media ya tenía sus normas, sus leyes. La clase media ya tenía sus normas, sus leyes. Los empleados públicos ya tienen sus normas, sus leyes. Y la ampliación de la burocracia. La burocracia, ¿qué viene a ser la burocracia? Quinto de secundaria, un grupo, una determinada clase social que ocupan altos cargos en la administración pública. Son los de la burocracia. Es un burócrata. Tienes un alto cargo, pero ¿qué produces? ¿El producto es de calidad? No, pues. ¿Por qué creen ustedes tanto se demora para salir un proyecto de ley? ¿Por qué creen ustedes tanto se demora para sacar, digamos, o para aprobar un proyecto en construcción, por ejemplo, de construcción de vías de comunicación, por ejemplo, de construcción de colegios, por ejemplo, de construcción de hospitales, por ejemplo? La burocracia, pues, la burocracia, pues, demora para aprobar un proyecto, demoran 1 año, 2 años, 3 años. Eso es burocracia, pues. Burocracia es cuando tú estás trabajando en la oficina y tienes a tu jefe ahí. El jefe llega a las 8 de la mañana, tú has llegado a las 7:30. Se quita el saco, deja ahí en la silla el saco y agarra y le dice a su secretaria: un ratito tengo cita con el jefe inmediato superior. Si alguien viene a buscarme, dile que estoy en una reunión. Muy bien, jefe. La secretaria: muy bien, jefe. Será atendido sus órdenes. ¿Dónde está? Con el otro burócrata, y con el otro burócrata en la esquina, en un restaurante, están tomando su desayuno o están comiendo su ceviche, mientras que los usuarios haciendo su cola, media cuadra, 1 cuadra. Señorita, ¿llegó el jefe? No, sigue en reunión comiendo su ceviche. Esos son los burócratas, pues. Y no te producen productos de calidad, pues. Han llegado, bueno, por influencias. Puede ser, pues. Por eso estamos fregados. Por eso estamos fregados, pues. ¿No están viendo ustedes 175,000 soles? ¿Cómo se gana ese señor que ha sido pata, ha sido amigo, no sé qué, del presidente de la República hoy? 175,000 soles. En plena pandemia, 35,000 soles. Para una charla, para una orientación. No friegue, pues. Así no es, pues. Por eso estamos fregados. Estamos viviendo con suelo y oxígeno, nosotros los peruanos. No hay ni oxígeno. Estamos con suelo nada más.
la reforma de la policía que permitió la creación de la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia Civil. En ese entonces, ahora no hay Policía de Investigaciones, ni hay Guardia Civil, ni hay Guardia Republicana. ¿Por qué? Porque durante el segundo gobierno del señor Alan García, o el primer gobierno, vamos a ver, ¿qué hizo? Lo unificó. La Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Republicana y la Guardia Civil formó uno solo. Y lo denominó la Policía Nacional del Perú. ¿Acaso no hay dentro de la institución, acaso no hay divergencias? ¿Acaso no hay incomodidades entre ellos? Estas funciones a quién le corresponden, a la Policía de Investigaciones, y esto a la Guardia Civil, y esto a la Guardia Republicana. Para eso, no frieguen, pues. Cada uno ha debido seguir marchando por su cuenta. Y el único supervisor ha debido ser el gobierno central. Y punto. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional de Investigaciones? ¿Qué está haciendo la Guardia Republicana? ¿Y qué está haciendo la Guardia Civil? Se plagió, se copió de lo que habían hecho en Francia. El gobierno francés, 3 en 1. Se fue a Francia el señor Alan García, vio esa situación, regresa al Perú y al año siguiente vamos a unirlo. ¿A quién lo vamos a unir? Vamos a unir la Policía de Investigaciones, vamos a unir con la Guardia Republicana y la Guardia Civil. 3 en 1, que le llamó Policía Nacional del Perú. ¿Y ahora qué? ¿Acaso en la parte interior de esa institución no hay divergencias? ¿No se ponen de acuerdo? Y eso debilita, pues, el trabajo, el servicio que vienen realizando. Bueno. La resolución de conflictos limítrofes. Siempre les he dicho a ustedes, mis queridos amigos, lo único que nosotros no hemos podido ganarle es al mar peruano. No lo hemos podido ganar. Porque con el resto de los países limítrofes con el Perú, siempre le hemos dado un espacio. Siempre le hemos cedido un espacio. Siempre hemos sido buena gente. Vamos a ver con estos dos países. La resolución de conflictos limítrofes con Colombia durante el gobierno de don Augusto Belenguer. Tratado Salomón Lozano en el año 1922. 1922, Colombia en su mente. Perú cedió la región entre los ríos Putumayo y Caquetá. La región, la zona entre los ríos Putumayo y Caquetá, cedió el Perú a Colombia. ¡Qué buena gente! Cedió también el trapecio amazónico. ¿Se acuerdan ustedes del pueblito ese de Leticia? ¿Acaso un tiempo no se levantaron los habitantes de esta zona para reclamar, para protestar? ¿Y qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Chile? Se firmó el Tratado de Lima con Chile en 1929. Tacna se reincorporó al Perú. Por eso los tacneños lloran el 28, 29 de agosto de cada año, 30. Los tacneños agarran y se... ¿Y qué pasa? Agarran y se... ¿qué les digo? Se emocionan con un gran desfile en la plaza de Tacna, la plaza principal, con el izamiento del pabellón nacional, porque lo habían reincorporado a la ciudad de Tacna, que estaba en poder de los chilenos. Por eso es una fiesta grande para los tacneños.
su cuerpo agarra y se escarapela cuando llega el día de la reincorporación de Tacna al seno de la patria. Arica quedó bajo la soberanía chilena. Tacna sí, Arica no, dijeron los chilenos. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿Lo reincorporaron? De acuerdo a la situación de lo que habían firmado los representantes. Chile se comprometió, Arica quedó bajo la soberanía chilena. Se terminó todo hasta hoy y va a seguir. Va a seguir. Chile se comprometió a construir un muelle en Arica para el Perú, en ese tratado de Lima. Chile se comprometió a construir un muelle para el Perú, en Arica. Un edificio de aduanas. Cuando lleguen los barcos, la aduana sabe lo que es la función de la aduana. Claro, pues. Y Chile se comprometió a construir una estación de ferrocarril que sería de propiedad del Perú. ¿Cumplió Chile? Lo dudo. ¿Y es bueno dudar? Porque si no dudaríamos, todas las cosas que realizamos serían verdaderas. Y esto lo he aprendido de un filósofo griego que defendía mucho su posición de la duda. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Viene una sola pregunta. Viene una sola pregunta. Y ustedes analicen, tienen que cranear, tienen que reflexionar, tienen que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Elabora un cuadro comparativo, de los proyectos políticos del civilismo y de la patria nueva. Los civilistas, ¿cuál fue su proyecto político? Y de la patria nueva, ¿cuál fue su política? Entonces aquí van a tener aquí un cuadrito del civilismo y de la patria nueva. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hacen una especie de comparación. Y ahí se van a dar cuenta cuál fue la posición de la patria nueva y cuál fue la posición de los proyectos políticos de civilismo, o sea, de los gobiernos civiles. ¿Cuál fue su posición? Y de patria nueva, de don Augusto Bernardino Leguía. ¿Sí? Quien gobernó el Perú durante 11 años, gracias a la revolución democrática, cambiando de vez en cuando o de cuando en vez la constitución política del Perú, a favor de quien estaba gobernando, para que cuando se hacían las elecciones siempre salía triunfante. ¿Está claro? Gracias. Chao.